Hoy en Cara a Cara analizamos los asuntos del día, los temas que hay que prestar interés, atención en el paisaje político. Y también nos visita en cabina Moisés Mora. Él es parte del Consejo Consultivo para la Protección de los Periodistas y Defensores de Derechos Humanos en Jalisco. Comenzamos. A partir de este momento, estamos cara a cara con la política y sus protagonistas. Cara a cara con los temas sociales y económicos. Cara a cara con la agenda de Jalisco. En esta mesa caben todas las ideas. Promomedios Radio presenta Cara a Cara con el periodista Enrique Tusain. 9 con 5 minutos, todas las vías de comunicación abiertas y a tu disposición. WhatsApp 33 18 80 76 41. También estamos en Zona 3 Noticias en Facebook y en Twitter con número @Zona 3 Noticias. Y los teléfonos en cabina 31 22 42 00 y 31 22 42 66. Comentarios, mensajes, lo que quieras mandar. En un ratito más leemos los mensajes y leemos las comunicaciones a través de las distintas vías. La semana comienza con muchísimos asuntos políticos. Estamos metidos en la última semana de la precampaña. El próximo domingo se acabó la precampaña y comienza este extrañísimo periodo que se llaman las intercampañas, desde el 11 de febrero hasta finales de marzo, en donde los candidatos tienen muchas restricciones, no pueden hacer campaña en las calles, no pueden tampoco tener ningún tipo de propaganda, está limitada su interacción en redes sociales, es decir, no pueden comprar, por ejemplo, pauta, no pueden pagar para tener más difusión, y por lo tanto entramos en un periodo en donde creo que distintas publicaciones como encuestas, columnas de opinión, periodismo e investigación va a estar en el centro de la discusión pública. Saludamos a Eduardo González, él es catedrático del Tecnológico de Monterrey y es analista político de Zona 3 Noticias. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy buenos días. ¿Qué tal, Enrique? Buenos días, un saludo al auditorio. ¿Te sorprendió, Eduardo, el acuerdo entre el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, o más bien la Secretaría de Gobernación, porque intervino Alfonso Navarrete para llegar a un acuerdo? ¿Te sorprendió? Sobre todo porque en Chihuahua decían que la lucha que comenzaba por la Caravana de la Dignidad no tenía que ver simplemente con los 900 millones de pesos que le adeudaba el gobierno federal, y por el otro lado el propio gobierno de Peña Nieto, que no admitía error alguno dentro de la gestión de estos recursos. Entonces parece que al final los dos, para llegar al acuerdo, terminaron contradiciéndose, ¿no? Sí, no solamente contradiciéndose, sino que a mí me queda la impresión de que el gobernador sale con mucho menos de lo que buscaba o quería encontrar, y en ese sentido la administración de Peña Nieto creo que se queda con la mejor parte, porque hay que recordar varias cosas. Primero, en realidad el gobernador, a mí me parece que no tuvo el apoyo suficiente por parte de los gobernadores de su espacio político a lo largo del país. Sí. Por un lado. Por otro, finalmente los 900 millones de pesos pues quedan en promesa, y pues el prometer no empobrece. Dicen que se le entregarán esta semana, pero finalmente es solo eso, al día de hoy una promesa. Por otro lado, no queda claro si habrá y en qué tiempo la extradición del exgobernador César Duarte. Y un dato que me parece que es muy importante es que finalmente Alejandro Gutiérrez, detenido que eventualmente tendría toda la información del manejo de los recursos para desviarlos a favor de campañas priistas, sí, pasará de una cárcel del Estado a una cárcel federal. Entonces, yo creo que en ese sentido... Está rarísimo el acuerdo, ¿no? Sí, Corral no sale bien parado, con promesa de recursos, y sobre todo, pues le logran quitar este elemento de chantaje y de presión que tenía, que es Alejandro Gutiérrez. Pero ahora, y hasta me parece, Eduardo, extraño que de pronto el gobierno de Corral renuncie a un centro, o tal vez lo más potente de su argumento, porque lo que decía Javier Corral, y muchos funcionarios de su gobierno estuvieron aquí sentados con nosotros en cabina, lo que decían es que la Secretaría de Hacienda tenía pleno conocimiento de la forma en que el PRI en Chihuahua desviaba millones de pesos a favor de sus candidatos y para campañas locales y federales, y todo termina en la ampliación de la extradición
para el ex gobernador César Duarte, es decir, que se incluyan los 11 famosos delitos dentro de la extradición, con la promesa, como tú dices, de los 900 millones de pesos, pero en materia de denuncias a la presunta corrupción de la Secretaría de Hacienda a la hora de asignar recursos y de taparse los ojos para que fueran desviados a favor de las campañas del PRI, no sabemos nada. Entonces Corral lo que hace es renunciar al centro de su argumentación, lo que le dio fuerza, ¿no? Sí, recordarás que hace un par de semanas, más o menos, ahí mismo en cabina, comentaba que que me parecía que esto iba a quedar solamente en ruidos y sin ninguna nuez, y que además este asunto era finalmente una cuestión de presión política para ir hacia otros lados, ¿no? Yo creo que Corral buscaba otros espacios, buscaba otras vías políticas que finalmente no se ven reflejadas en el acuerdo, y tal vez, Enrique, esa sea una de las explicaciones por las cuales a lo largo de su caravana pues no recibió el apoyo que él pensó, ¿no? Muchos pudiésemos haber pensado que iba a recibir. Tal vez la lectura de los gobernadores de su espacio político fue pues ver que él realmente estaba buscando otros asuntos más personales. Tal vez le interesaba aprender la campaña de Anaya, ¿no? De Ricardo. Sí, ya lo habíamos comentado también, que pues finalmente porque él seguramente estaba apoyando el proyecto de Anaya. Lo está apoyando clarísimamente, incluso ves por quién acudió a sus manifestaciones en la Ciudad de México, en Jalisco, pero sí creo que queda otra vez, Eduardo, como un asunto de lamentable simulación de nuestro sistema político, porque parece que de pronto sale un gobernador con ganas, con dientes, que no se quiere callar la boca ni tapar los ojos frente a la corrupción, que nos plantea ir hasta el fondo, decirnos que es la Secretaría de Hacienda del gobierno de Peña Nieto, desde ahí comienza toda la pirámide de corrupción, y todo acaba en un acuerdo de te voy a depositar la lana y se acabó el asunto. Así es, decíamos que incluso hasta nos aventuramos a decir que esto podría terminar días antes de la elección, pues yo creo que terminó meses antes de la elección, y este asunto yo pienso que esta semana queda totalmente muerto y enterrado. El viejo lema del sistema político mexicano: problema que se arregla con dinero no es problema. Así es. Oye, Eduardo, sobre el tema de las encuestas, el fin de semana se publicó en Jalisco una encuesta de la arquidiócesis a través del semanario de la Fe, el periódico que tiene la arquidiócesis de Guadalajara, en donde colocan a Andrés Manuel López Obrador 3 puntos por encima de Ricardo Anaya, y ya en esa encuesta sale en Jalisco José Antonio Meade muy lejano de los dos punteros con 16 puntos. Hoy el Financiero publica una a nivel nacional en donde pone a Andrés Manuel López Obrador con 38 puntos, 38% de intención de voto, detrás Ricardo Anaya con 27 y José Antonio Meade con 22, perdón. Yo creo que ya hay distintas lecturas, ¿no? Todo parece indicar que esa famosa final por los Pinos o por la presidencia va a estar entre Andrés Manuel y Ricardo Anaya, otra que los independientes no están creciendo, y tercero que la campaña de José Antonio Meade está totalmente desfondada, ¿no? Sí, así es. Mira, yo me quisiera referir, además de las dos encuestas que acabas de mencionar, a un muy buen resumen que presenta también el fin de semana el diario El País. El País, sí. En donde pues él hace un estudio de 12 encuestas recientes, y él dice, bueno, pues no es el resultado de una en especial, es el promedio de todas, y Andrés Manuel aparece con 37% de votos, Ricardo Anaya con un 27% y José Antonio Meade con 25%. Algo que me llama la atención es que Morena aparece ya con 28%, ya independientemente de Andrés Manuel, sí. El PAN con 24% y el PRI como partido igual que el PAN. Aquí lo que me parece que es importante que tome en cuenta en este momento el puntero, Andrés Manuel López Obrador, es contestar esta pregunta: si podrá transformar los números de las encuestas y sus plazas llenas en votos que gane una elección. Sí. Creo que hoy por hoy el gran dilema que tiene que resolver Andrés Manuel no es mantenerse arriba en las encuestas. Creo que si nos vamos solo a las encuestas, Andrés Manuel no ha estado abajo desde el 2000.
prácticamente. En 2012 sí, ¿no? En la Ciudad de México, camino a la Ciudad de México, y después en el 2006 y en el 2012 estuvo prácticamente siempre arriba. No, en 2012 Peña Nieto siempre estuvo arriba, ¿no? Hasta hacíamos la burla de que 25 puntos, 22 puntos. Más bien en Andrés Manuel comenzó en tercero en 2012, por abajo de Josefina incluso. Sí. Sí, 2006 y 2018 ha comenzado arriba, y en el 2000 en la Ciudad de México llevaba una gran ventaja que al final se ajustó, si te acuerdas, ¿no? Claro, sí, entonces por eso el asunto aquí me parece que es ver si realmente puede hacer que estas encuestas se puedan traducir en votos. En votos. Creo que ese es el gran problema. Y pareciera que los detalles pues están en las partes más finas, ¿no? Sí. Hay que recordar estos últimos días pues el enfrentamiento, por lo menos vía Twitter, que tiene con Silva Gerso en relación a lo que el académico publica en Reforma, y que Andrés Manuel, como es su costumbre, pues es de piel un poco sensible, no acepta las críticas, se sube a esa ola, que pudiéramos pensar que tampoco va a ser como un gran raspón, pero de todas maneras pues sus contrincantes lo utilizan para demostrar la intolerancia. Pero te voy a decir, que tiene Andrés Manuel, ¿no? Estimado Eduardo, hubo dos elementos este fin de semana relacionados con el vínculo entre prensa y poder político. Primero, el reportaje que publica, que ahorita lo vamos a platicar, Álvaro Delgado en Proceso. Ajá. Y que si te acuerdas, le responde Ricardo Anaya en Twitter, y lo que le dice es que pues él publica el reportaje como mandado del PRI, ¿no? Como guerra sucia del PRI, que me parece que también sería pues un señalamiento directo al periodista, que no me parece que esté mal, me parece que si un político piensa eso, que lo ponga en sus redes sociales. Lo mismo me parece la actitud de Andrés Manuel López Obrador, y de pronto siento que se banaliza. Es decir, creo que los principales problemas de la libertad de expresión en este país son el narcotráfico, la violencia, la presión política, el dinero que meten los gobiernos para callar periodistas. El hecho de que Anaya o Andrés Manuel pongan un tuit diciendo que no les gusta una columna, pues yo creo que no afecta a la libertad de expresión, mientras Jesús Silva Gerso o Álvaro Delgado puedan seguir haciendo su trabajo sin que haya una llamada de un político para que les digan, oye, que este tipo ya no publique, ¿no? Sí, eso es por un lado, y por otro, Enrique, también algo que me parece que hay que tomar en cuenta es que independientemente si es Andrés Manuel o Ricardo Anaya o el PRI, quien sea, mientras las encuestas les dan el triunfo, mientras los periodistas hablamos bien de ellos, mientras los periódicos publican cosas a su favor, es la mejor prensa del mundo. Sí. En cuanto a la voz crítica que señala a quien sea, en ese momento son puros vendidos. Claro, es un periodismo vendido, es la mafia del poder, están contra mí, independientemente del político que se trata. Imagínate si Álvaro Delgado hubiera publicado un reportaje de triangulaciones de Andrés Manuel o de Mid, pues Anaya seguramente hubiera compartido la nota, ¿no? No, ya estaría yo viendo ahorita las prensas de, Proceso finalmente, que le llegaron al precio. Pero la labor de la prensa es esa, criticar. Yo creo que esa es su labor. Y el reportaje, ¿qué opinas, por cierto, Eduardo? He escuchado posiciones de todo en materia de ese reportaje que publica Proceso sobre esta Fundación por Más Humanismo en Querétaro, de la que formó parte en su momento Ricardo Anaya, que deja poquito antes de que empiece su carrera más fuerte nacional. ¿Te parece un reportaje sólido que debe explicar los negocios de esa Fundación Ricardo Anaya, o te parece que le hacen falta eslabones al reportaje? Mira, cuando yo lo leí pensé en esta frase. La ausencia de evidencia no es evidencia de la ausencia. Es decir, a mí me parece que aunque faltarían algunos hilos porque se tejan de manera más fina, esto que nos presenta Delgado en la revista Proceso nos muestra una práctica muy común, socorrida por muchísima gente, sea o no político, por empresarios, estas triangulaciones sistemáticas de recursos para evadir el fisco, para utilizarlos en actividades que no están dadas de alta en las empresas que se supone están juntando recursos para ello, es algo muy común en todo nuestro país y en todos los espacios políticos y económicos. Yo creo que este asunto de desviar recursos a favor de una fundación y que eventualmente
pudiesen ser utilizados para apuntalar una campaña electoral, no suena nada descabellado. Sí me parece que habría que encontrar un poco más de... Que explique los datos y se acabó, ¿no? Así es, que quede mejor amarrada la pieza periodística, pero por otro lado, creo que no es tampoco algo que por ese simple hecho, y simple entre comillas, se pueda deshacer y decir, bueno, esto no sucede en el PAN, como puede suceder seguramente en otros partidos. No, a ver, las fundaciones lamentablemente muchas veces se hacen para hacer negocios. Lamentablemente, porque en realidad las fundaciones tienen hasta protección fiscal y todo porque supuestamente buscan objetivos sociales, humanitarios, distintos a hacer negocio. Sí es muy extraño que se arme una fundación, y así lo explica el propio Ricardo Anaya, una fundación de determinadas características, que aparte se llama Por Más Humanismo, para comprar un predio, que en ese momento es donde estaba el PAN Querétaro, por 1.5 millones, y después 1.6 millones, y después en un plazo de 5 años, de 2009 a 2014, esa misma propiedad ya vale 7 millones de pesos. La fundación vende la finca y desaparece la fundación. De que está raro, está muy raro, ¿no? Sí, no. O sea, por supuesto que no hay evidencia de que Anaya esos 7 millones se los haya llevado a la bolsa, pero de que tiene que explicar por qué se hizo una fundación específica para comprar un inmueble, me parece pues de perogrullo, ¿no? Lo que sí no queda claro es que de estos 7.854.000 pesos, sí, solo la mitad entrega, es decir, ¿dónde quedó los otros 3 millones de pesos? Eso tampoco se ha explicado. No, sí, o sea, a mí me parece que el reportaje, pues por supuesto que lo que hace es, como tú dices, visualizar una práctica, y por supuesto que Ricardo Anaya tiene que explicar, y lo que mandó a la revista Proceso me parece insuficiente. Antes de despedirte, Eduardo, sobre la inseguridad en zona metropolitana, un fin de semana muy sangriento y realmente pocas reacciones de la clase política, ¿no? Sí, mira, sobre esto quisiera comentarte dos cosas rápidamente. Una de ellas, en febrero del año pasado tuvimos 93 asesinatos. Sí. En lo que va de febrero de este año van 30. Y en 6 días van prácticamente el 30% de lo que hubo todo el mes el año pasado. Increíble. Y por otro lado, como siempre ahorita que mencionas, hay poca reacción de la clase política, pero también la que hay es bastante pues baja, ¿no? José Luis Mata Bracamontes, el delegado de aquí en Jalisco de la Secretaría de Gobernación, sí, dice que a pesar de todo Jalisco, textual, prevalece en un clima de tranquilidad. Pues quién sabe a qué Jalisco se refiere, ¿no? Sí, entonces yo creo que si van a declarar ese tipo de cosas, creo que lo mejor es que guarden silencio, ¿sí? Y se pongan a trabajar. Me parece que sí, el asunto de la inseguridad es una cuestión muy delicada y que además se presenta pues prácticamente el fin de semana posterior al informe de gobierno del gobernador Aristóteles Sandoval, en donde queda claramente establecido que la inseguridad para el gobierno del estado, pero también para las presidencias municipales, ha sido un tema que prácticamente los ha rebasado por completo. Eduardo González, como siempre, te mando un abrazo. Hasta luego, un abrazo, un saludo. Muy buenos días, ahí está el análisis del doctor Eduardo González, catedrático del Tecnológico de Monterrey. Vamos ya al corte, al regreso platicamos sobre la protección a periodistas. Hay que recordar que en México es uno de los países más acechados, con más riesgo para ejercer la labor de los periodistas, para hacer periodismo en nuestro país. Y en Jalisco se formó un consejo consultivo del mecanismo de protección de periodistas y defensores de derechos humanos. Vamos a ver los avances, qué diagnóstico hacen. Te recuerdo el WhatsApp para que opines de cualquiera de los temas, Anaya, las encuestas, lo que platicamos también relacionado con los temas de la semana, el acuerdo Corral-Segov. Escríbenos al 33 18 80 76 41. Zona 3, estética auditiva. 9 de la mañana con 27 minutos. Como usted sabe, la inseguridad no admite diferencias sociales, de género o de profesión. Y el periodismo es una ocupación especialmente sensible a la violencia que se ha desatado en México desde 2006, más de 200,000 homicidios en nuestro país. Desde diciembre de 2006, cuando comenzó la funesta guerra contra el narcotráfico en nuestro país. Solamente durante el sexenio de Enrique Peña Nieto en México han sido asesinados 40 periodistas y desde el año 2000, 113 periodistas han sido asesinados
es decir, uno en promedio cada 60 días desde que comenzó la alternancia en el poder presidencial. En Jalisco, el 23 de agosto pasado, se instaló el Consejo Consultivo del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, con el objetivo de coadyuvar en la protección a los periodistas y a los defensores de los derechos humanos en la entidad. ¿Qué han hecho en estos 5 meses? Hoy platicamos con Moisés Mora, quien es consejero titular del Consejo Consultivo. Moisés, ¿cómo estás? Bien, entonces, mi querido Enrique, un placer saludarte. Gracias por acompañarnos esta mañana. Para quien no conoce, primero el mecanismo, ¿qué es el mecanismo? Y después, si quieres, pasamos a que nos expliques qué es el Consejo Consultivo. Cómo no, el mecanismo es una instancia que se creó en el 2012, ya casi a finales de la administración de Felipe Calderón, un poco como para resarcir este resentimiento que había ya muy grande en el propio gremio, puesto que se desentendía, entre comillas, que sigue desentendiendo el gobierno federal, sí, de este tipo de acontecimientos graves para la libertad de expresión y también, por supuesto, la de prensa. Se crea este mecanismo en búsqueda de tener protocolos, esquemas y mecanismos de protección tanto a los defensores de derechos humanos, que también siguen siendo muy vapuleados, al igual que los periodistas. Aunque son paquetes distintos, de alguna forma ambos tutelamos, por decir así, la libertad de expresión y el derecho a disentir y a manifestarse públicamente, que son fundamentales en la vida democracia de cualquier ser humano. Entonces, ese mecanismo establece en 2012, se empieza de manera gradual a institucionalizar. Sin embargo, Jalisco es uno de los ejemplos a nivel nacional, tanto en la constitución rápida, efectiva, eficiente del propio mecanismo, como también, por supuesto, también el esquema del Consejo Consultivo. Y esto ya nos lleva a derivar que primero existe un mecanismo a nivel federal y es el único que existe en todo el país, no hay mecanismos estatales. Pero el mecanismo en la práctica, ¿qué implica? Es decir, ¿implica protocolos? ¿Implica qué? Implican el establecimiento de medidas de protección a defensores de derechos humanos y al igual que periodistas. Se habla de un esquema organizacional del gobierno federal en donde intervienen las instancias de seguridad pública, procuración de justicia, derechos humanos, tanto a nivel legislativo como de ejecutivo, y incluso algunas intervenciones de expertos, tanto locales como nacionales, incluso internacionales. Para supuestamente responder cuando un periodista, un defensor de derechos humanos se encuentra bajo amenaza. Claro, es un mecanismo, por ejemplo, primero que se activa, de prevención, ¿sí? Luego urgentes de protección y evidentemente mecanismos de protección, digamos, media. Son graduales, digamos, los esfuerzos que se realizan para cuidar y proteger a un periodista. Puede ser desde una llamada de atención a quien hace esa afrenta, esa amenaza, ese hostigamiento, ese ataque, hasta incluso la protección de seguridad con vehículos blindados, escoltas y demás, de acuerdo con el nivel del riesgo que implica la labor de informar o la labor de defender los derechos humanos en nuestro país. Ahora, Moisés, el mecanismo, estaba leyendo en la mañana algunas crónicas narrativas sobre lo que ha significado el mecanismo desde 2012 y me parece que hay críticas por ser insuficiente. ¿Te parece que el mecanismo ha sido insuficiente, que parece que nada más da manuales, protocolos, alerta ciertas cosas, pero que tiene muy poca capacidad, folletitos, sí, claro, muy poca capacidad reactiva frente a una amenaza real? En gran medida tiene que ver con el aprendizaje que tiene nuestro país en esta materia. Otros países a nivel internacional, incluso en propia América Latina, me refiero por ejemplo a Colombia, a Chile, Argentina, han tenido, digamos, una mayor profundización en este tipo de esquemas. Naturalmente nos conciben a los periodistas y defensores de derechos humanos como personas que de alguna u otra manera se las arreglan o nos las arreglamos para salir adelante, para defendernos de ese tipo de circunstancias. Sin embargo, el ingrediente de la delincuencia organizada, el narcotráfico, ha sido de manera muy incisiva, latente en los últimos tiempos. Ayer acaban de matar a una llamada Nana Pelucas, que es una youtuber. Compañeros periodistas a lo largo de este año ya van 7, por lo menos los oficiales contados en este país, y esto indica que somos una sociedad que no protegemos a la opinión pública, no protegemos a los intermediarios de la opinión pública y tampoco, por supuesto, a los que defienden los derechos humanos de terceros. Se concibe aún todavía con un tinte de carácter ideológico, político, partidista, y eso ya lo dan por descartado incluso en el caso de temas de delincuencia organizada. Pues es que estaba implicado, tenía relación. Seguramente se metió en temas que no se tiene que meter, ¿no? O le echó porras al cártel contrario, en fin, ese tipo de cosas, y naturalmente... O sea, es falta de valorar el trabajo de los defensores de los derechos humanos, de los periodistas. Claro, pero también ha tenido que ver con, insisto, la experiencia propia del mecanismo federal en un proceso de evolución que lleva apenas 5, 6 años. También ha tenido que ver con que pues nada más hay 7 evaluadores de riesgos a nivel nacional y naturalmente al no existir
profesionales expertos en este tipo de condiciones, evaluadores de riesgos en la manera inmediata, en la parte urgente, no tan solo la que tiene que ver con el mediano plazo, el estudiar e investigar los casos uno a uno, sobre la naturaleza que implica su riesgo real y fidedigno de cada uno de estos, digamos, peticionarios o algunos de los compañeros, ya sean defensores o periodistas en el país. Ayer estaba revisando, Moisés, en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión, la FEADLE, las averiguaciones previas por delitos contra periodistas, que también son un reflejo de si el mecanismo está logrando o no articular ciertas investigaciones. Y me llamó la atención que, por ejemplo, en 2013 llegó un pico de número de averiguaciones previas, 180 averiguaciones previas se realizaron por delitos contra periodistas o contra defensores de derechos humanos o activistas en general, ¿no? Claro. Que utilizan la libertad de expresión y la manifestación como su principal, ¿no? Como incluyendo quien sea, ¿no? Sí, son redes sociales, son nada más canales de alguna forma de comunicación, pero son al final activistas y gente que se moviliza. 2014, ¿no? Bajan 2014, bajan 2015 claro. Y en 2016 prácticamente desaparecen. Yo no sé si tiene que ver con que no alimentan la página, los datos, no sé, pero me parece alarmante que en lugar de ir creciendo las averiguaciones previas y por lo tanto combatir la impunidad, pues estemos llegando prácticamente a niveles de cero en materia de investigación. 21 en 2016, o sea, de 180 en 2013 a 21 en 2016. ¿Por qué estos bajones? Y el volumen de muertos es mayor. El volumen de muertos es mayor, de denuncias también, es decir, pero las averiguaciones previas no. Ha tenido que ver con un nivel muy alto de desconfianza en realidad. Entre los actores de lo público, tú lo sabes muy bien, la desconfianza ha sido cada vez más creciente. Los periodistas no confiamos en los actores de la vida pública, los propios actores de la vida pública no confían en los periodistas y tampoco en los defensores de derechos humanos, y esto vuelve un caos y complicado el poder incidir en que las cosas se resuelvan de manera, digamos, institucional, colectiva, ciudadana, de manera responsable. Entonces, lo que nosotros hacemos en Jalisco, aunque no tenemos los casos graves de cualquier otra entidad, afortunadamente ninguno de los dos temas. Pero el riesgo está. El riesgo está, y las intenciones, ¿no? Sobre todo en periodo electoral, es muy altas. Eso ha incidido en que busquemos en llevar un mensaje de confianza a los colegas, tanto de defensores como de periodistas, de que hay, a diferencia del mecanismo nacional, donde ya hay algunos vicios, algunas... se ha experimentado incluso con fiscales especializados que no han dado resultados que se esperan y se merece el propio gremio ni el sector de defensores de derechos humanos. Esto lo queremos, digamos, diferenciar en nuestra entidad con primero un consejo consultivo distinto del que existe a nivel nacional, en donde también participan los propios académicos. Hay 3 periodistas acreditados, 3 defensores de derechos humanos y 3 periodistas. En el periodista estamos tu servidor, Moisés Mora, al igual que el propio Pedro Gómez y Limón, que fue rector de la Universidad Univera aquí en Guadalajara y es actualmente el representante del periódico El Economista. También participa con nosotros en el ámbito del sector periodístico Arturo Martínez Madrigal, que fue ex visitador de la Comisión de Derechos Humanos, especialista en el tema de libertad de expresión. En el ámbito de derechos humanos, pues todos conocemos muy bien a Juan Manuel Estrada, a Clarence Loera, a Fascinación Jiménez, que son luchadores y activistas especializados en esto, y además agregaron a otros 3 académicos. Hacen como el contrapeso de uno y otro sector, ¿no? Es Hans Jurado Párez, el doctor, académico de la OEG, y también Jesús Ramírez Zúñiga, secretario de la Prepa 16, y Marta Delia Sosa, especialista, abogada en este tipo de temas de derechos humanos. Déjame al corte, Moisés, y al regreso retomamos platicando del Consejo Consultivo. Escríbenos 33 18 80 76 41, cualquiera de los temas, encuesta, las triangulaciones, revelaciones que se han hecho en la prensa en las últimas horas, la inseguridad en nuestra entidad o lo que estamos discutiendo esta mañana, que es la protección a periodistas y defensores de derechos humanos. Buena mañana con 41 minutos. Estamos recibiendo muchos mensajes de ustedes para hablar de nuestra página de internet y que está fallando la transmisión a través de nuestra plataforma web. Ya está trabajando el equipo de técnicos para resolverlo. Es un asunto que tiene que ver con el internet. Ya sabemos que la tecnología en estos casos, Moisés, no tiene palabra, entonces ahora sí que cuando se quiere ir de puente se toma en serio eso irse de puente, entonces ya estamos reparándolo. También nos puedes escuchar a través, si estás en tu computadora o estás en tu celular, a través de TuneIn y no necesariamente con el radio
convencional. Platicando esta mañana sobre el mecanismo para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas con Moisés Mora, que es su consejero titular. Y estamos en el Consejo Consultivo. Moisés, nos decías, está integrado de forma tripartita, por un lado académicos, por otro lado periodistas y por otro lado defensores de derechos humanos. Y preguntarte, ¿tienen recursos públicos? ¿Dónde sesionan? ¿Dónde podemos revisar sus actas? ¿Qué temas han discutido? Claro, estamos ahora en la conformación, precisamente formalización de esta instancia, que es primera y única en el país en su tipo. A diferencia, por ejemplo, del mecanismo nacional, que tiene su propio consejo consultivo, agregan aquí a 3 académicos que hacen el equilibrio entre las dos partes. Sí. Estamos sesionando en una de los salones de Palacio de Gobierno, bajo los auspicios de la Secretaría General de Gobierno, pero eso no significa que seamos nosotros dependientes de la instancia gubernamental. Si bien es cierto, como consejo consultivo, brindamos consejos, claro, asesoría, orientación o opiniones y recomendaciones. No somos sujetos del poder público. Todos los que participamos ahí no tenemos absolutamente ninguna remuneración con tampoco. El tema de no, tampoco en absoluto. Es completamente honorífico. Es por 4 años y está, digamos, nuestro compromiso mayor es con nuestro propio gremio, ¿no? Periodistas, con defensores y con académicos, estrictamente en buscar que las cosas se hagan y se hagan efectivamente, cuidando, digamos, el buen desempeño de este bondadoso mecanismo. ¿Qué riesgos han detectado ustedes, Moisés? Y saber si en este periodo de la instalación del mecanismo y del Consejo Consultivo ya hay alguna orden de protección para defensores de derechos humanos o periodistas. Sí, de hecho, desde antes de implementarse este Consejo Consultivo ya teníamos conocimiento de que había la protección a por lo menos 4 personas aquí en Guadalajara, tanto defensores como periodistas. Mantengamos el anonimato federal. Mantengamos el anonimato, pero Así ¿son es. por asuntos relacionados por presiones políticas o por presiones del crimen organizado? Mucho relacionado con el ejercicio de la defensa de los derechos humanos en nuestra entidad, al igual que el ejercicio libre del periodismo. ¿Pero frente al narcotráfico o frente a los gobiernos? A los poderes, tanto públicos como fácticos. Es decir, hay de todo. Hay de todo en ese sin sentido. duda. Y hay de todo, y eso ha incidido en que se hagan los esfuerzos que correspondan. ¿Qué otros riesgos detectan ustedes, Moisés? Porque cuando revisamos los datos que publica mensualmente la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión, me parece que todavía, incluso en un país con estos altos índices de homicidios, con estos altos índices de desaparecidos, la principal amenaza para los periodistas viene de la clase política. Eso a mí me impresionó al revisar los datos, al sumar. Te das cuenta que todavía son los gobiernos los principales obstructores de la libertad de expresión, incluso por encima del crimen organizado. ¿Qué han detectado en Jalisco? ¿Cuáles son los principales riesgos? Afortunadamente, Jalisco no ha tenido, digamos, el parámetro de referencias de las que tú hablas, que ciertamente sucede mucho en los municipios y en los estados. Sin embargo, las tentaciones subsisten. Sabemos perfectamente que incluso se han conocido de manera pública muchas amenazas, muchas digamos hostigamientos a compañeros de los medios de comunicación que se han suscitado. Sin embargo, nunca ha llegado a una queja, a una denuncia, una petición de apoyo por parte del mecanismo ni del Consejo Consultivo. Reitero yo que el propósito de acercarnos a los medios precisamente para difundirlo esto de manera amplia, tanto a la comunidad en general como los propios colegas de los medios de comunicación y los defensores de derechos humanos, es decir, que nos den un voto de confianza, puesto que ahí participan, como ya dije hace un rato, personas con connotada reconocimiento social, sin mancha pública alguna, que permiten la oportunidad de fungir de interlocutores ante una situación como esas, a efectos de que se dé un efectivo seguimiento y no quede simplemente en la charla de café, en la observación de los amigos y el comentario simplemente agrio de la situación que se vive. Entonces, es cierto, sobre todo en periodo electoral, hay muchas tentaciones para amedrentar a periodistas y queremos advertirles plenamente a los actores públicos. Que ahí tiene una instancia. Claro. Si un periodista siente que lo están amedrentando por su trabajo, tiene Así una instancia donde acudir. Donde acudir y con toda la libertad. ¿Puede hacer una denuncia anónima con ustedes? Sí, por supuesto. Sin embargo, digo, porque de pronto te da miedo y dices, bueno, es que es la Secretaría General de Gobierno. No, mira, lo que ocurre es que al ser nosotros el Consejo Consultivo somos una especie de interlocución entre los propios colegas, defensores o periodistas, incluyendo por supuesto los académicos, ante la instancia pública, ante la autoridad. Sí es indispensable que se haga el señalamiento y la queja con nombre, apellido, sucesión de circunstancias, a efectos de que activar el mecanismo implica que es el mecanismo federal, no hay un mecanismo estatal, hay un mecanismo federal. Nosotros somos coadyuvantes del federal. Al existir esa instancia a nivel federal, nosotros al coadyuvar con ella necesitamos herramientas y elementos para poderlo solicitar el apoyo.
Claro, un mecanismo federal centralizado en la Ciudad de México difícilmente va a tener personal, equipo y materiales en todas las partes de la República. Se apoyan los gobiernos estatales para ello, pero créanme, tengan la plena seguridad y certidumbre que quienes participamos ahí como observadores, escrutadores y colaboradores, digamos, ese mecanismo de manera consultiva aquí en el Estado, perfectamente velaremos porque las cosas se hagan de manera prudente, ordenada, responsable, como así nos lo han hecho ver y han dejado plena constancia en el propio Ejecutivo del Estado de que las cosas se están haciendo y van a seguir haciéndose bien. En Jalisco en este momento 13 averiguaciones previas por posibles delitos contra periodistas, en este momento abiertas a nivel estatal, homicidios de 2000 a la fecha 2 de periodistas, que tengo entendido que están solventados en términos jurídicos, que se sabe qué pasó. Están en proceso y si no han, ¿Los dos? Si no han logrado estar consolidados, en gran medida ha tenido que ver con que los elementos para solventarse o resolverse no están plenamente consolidados. Ojo, también hay un primer suceso que refiere que se ha atacado a algún periodista, por ejemplo, ocurrió en un municipio de la zona sur del estado. Sí. En donde primero las dos personas que fueron atacadas no tenían nada que ver con periodismo, salvo que un familiar suyo estaba ahí. Y luego se logró dilucidar que no tenía nada que ver con el asunto de la libertad de expresión, es decir, el mecanismo interviene o participa o actúa, o sea responsable cuando tiene que ver con... Pero se activa de inicio el protocolo. Sí, es como el caso de los feminicidios, que después la investigación te puede llevar a que no necesariamente fue un asunto de género. Exactamente. Ya el proceso que llevó al final de cuentas derivó se resolvió que no tenía que ver estrictamente con el ejercicio de la libre expresión. ¿Qué tanta libertad, Moisés, tiene el Consejo Consultivo para plantear temas que también afectan a la libertad de expresión desde mi punto de vista y que de pronto no están tan presentes en el debate? Por ejemplo, el asunto del espionaje a periodistas y a defensores de derechos humanos. ¿Qué tanta libertad tiene el Consejo Consultivo para plantearlo? Y segundo, el tema de la pauta oficial que gastan los gobiernos en medios, que pues, muchas veces sí es para informar, para socializar temas que les interesan, pero muchas veces son también para callar periodismo crítico o para que algunos defensores incómodos pues no tengan posibilidad de acceso a algunos medios de comunicación. ¿El Consejo puede plantear esos temas ante el mecanismo y ante las autoridades estatales? En estricto sentido ha tenido que ver con las observaciones o los señalamientos que han tenido que ver con el ejercicio de la libre expresión y la defensa de derechos humanos. No nos ampliamos o no derivamos en esos otros factores toda vez que se trata de procesos o circunstancias que tienen que ver o que son ajenas, digamos, a lo que tutela particularmente la ley. En principio de cuentas son 10 las atribuciones que tiene el Consejo Consultivo Estatal. En principio te lo refiero a atender consultas, formular opiniones, también el efectuar recomendaciones sobre programas, actividades relacionadas con esto mismo, con la defensa de los Pero por ejemplo, el espionaje, Moisés, es un asunto que puede impactar la libertad de expresión. De parte del gobierno a los defensores y a los periodistas. Cuando no derive en una afectación previa, señalamiento, queja, que no existía hasta el momento. O sea, si un periodista se siente espiado por parte de una autoridad, puede perfectamente acudir con nosotros, sin duda alguna, puesto que está tutelado por la propia ley. Déjame al corte, leemos algunos mensajes y nos quedan todavía unos minutos más con Moisés. Con todo gusto. De la mañana con 54 minutos. Estamos platicando con Moisés Mora. Se nos está acabando el tiempo en este programa 6 de febrero, totalmente en vivo, en Cara a Cara. Moisés, retos que tienen ustedes. Uno para la implementación y también creo, no sé qué opinas, Moisés, que más allá de lo gremial, que más allá de si eres defensor de derechos humanos o periodista, detrás está la libertad de expresión. Sí, claro. Y ese es un valor social, más allá de lo que te dediques, el hecho de que puedas poner un mensaje criticando al gobierno, que puedas dar tus opiniones sin temor a que alguien cuarte tu libertad de expresión. No sé si tratar de buscar que la ciudadanía empiece a entender este Consejo Consultivo, el mecanismo, como una instancia que puede proteger la libertad de expresión de todos, te dediques a lo que te dediques, ¿no? Creo que es la institucionalización finalmente de ese proceso, al margen de las agrupaciones o los gremios que existan. Bueno, yo participo como presidente del Club de Periodistas de Jalisco y secretario general de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos. La intención de participar, digamos, por parte del club es fidedigna por más de 46 años de existencia que nos respaldan. Y además teníamos que estarlo haciendo aquí en gran medida por la institucionalización del proceso, es decir, va más allá
de la sola lucha de calle, de banqueta, de redes sociales que podamos hacer, y esto es participar directa y absolutamente en la parte formal institucional. Nosotros tenemos mucha fe en que este mecanismo funcione, ha habido plena apertura por parte del Ejecutivo del Estado, la participación misma de los distintos miembros del Consejo ha favorecido que las cosas se hagan con transparencia, con limpieza, con orden, con responsabilidad y con plena apertura para discutir cualquier tema, naturalmente, claro, hasta que no nos empiecen a llegar ya señalamientos concretos para actuar nosotros, estaremos en plenas condiciones de hacerlo. Ya prácticamente tenemos aprobado nuestro manual, tenemos ya un espacio disponible ahí por la calle de Madero, ahí donde está el mismo lugar donde se hacen los trámites para obtener la cédula de profesiones. Y estamos pues prácticamente a orden del propio gremio. Oye, y si se ofreciera, aquí tengo un número telefónico para poderlo compartir. A ver, si quieres compártelo. Plenamente listos para poderlos apoyar. Estamos en número telefónico, por si tienen la oportunidad de apuntarlo, por favor, es 1543-8809. 1543-8809. Ahorita estamos, digamos, con el hospedaje generoso del Consejo Estatal de Atención a Víctimas del Delito, ahí mismo en Madero 110, en el tercer piso, y seguramente habrá en las próximas semanas la oportunidad de denunciar ya en forma institucional del sitio físico en donde estaremos operando, ya con un manual de procedimientos aprobado y plenamente definidos, incluso con un presidente del propio Consejo Consultivo. Ahora, platicar con los medios de comunicación públicos o privados para que se sensibilicen de lo que le puede suceder a sus periodistas y reporteros y que tomen medidas también de defensa, claro, de mejoramiento de sus condiciones laborales. Nuestro propósito es evidenciar efectivamente compromiso, responsabilidad y eficiencia en ese tipo de temas, no dejarlo en el aire y digamos desmarcarnos de cualquier escenario crítico que hubo antaño en ese tipo de instancias, es decir, marcar la diferencia con acción, con resultados, con trabajo, y creo que los que participamos ahí, los 9, tanto titulares como los propios suplentes, estamos muy determinados a hacer lo propio para que quede plena constancia de nuestra fidedigna actuación y participación en ello. Raimundo Guzmán, buen día, Enrique, y saludos a tu invitado. Una pregunta, en esta precampaña federal, viendo que no le están favoreciendo las encuestas al señor José Antonio Meade, que lo marca en un tercer lugar, ¿el PRI puede cambiar precandidatos? Saludos y excelente día. Pues no solo puede cambiar de precandidato, claro, suena, ¿no? Sí, suena que pueden hacer por ahí un cambio. Tampoco me parece que tiene que ver directamente con la pre-campaña de José Antonio Meade, sino que pues en general la marca PRI en términos nacionales está muy golpeada por los casos de corrupción, por lo que ha significado el sexenio de Enrique Peña Nieto, los gobernadores, los malos resultados de las reformas, claro, de las famosas reformas estructurales de Peña Nieto. Es decir, estamos hablando de un asunto estructural que no tiene que ver nada más con un candidato. 6531, buen día, no se escucha por internet ni por llamada, sí, estamos exactamente corrigiendo todo eso. 5777, buenos días, me pasan el teléfono de movilidad, ahorita lo pasamos con muchísimo gusto. 6143, solo por la radio convencional lo estamos escuchando. Bueno, hoy nos tocó ser un poquito más clásicos en ese tema. 2214, ¿se han fijado que es muy raro ver patrullas de policía en GDL a diferencia de otros municipios? Es un asunto que hemos recibido como una de las denuncias que hacen ustedes de que de pronto no hay tanto patrullaje en las calles. Escuché que habrá un evento el 14 de febrero, ¿cómo puedo participar? Ahorita te lo damos con mucho gusto. Pues ahora sí que, Moisés, la mejor de las suertes. Es un tema difícil para muchas personas, para quienes ejercemos esta labor diaria, que al final tenemos la suerte de estar más en la palestra pública, entonces de alguna forma eso nos protege, claro, de algunas amenazas, pero sí decir que hay muchos reporteros, defensores de derechos humanos que todos los días están en calle defendiendo, manifestándose, y que no tienen de pronto esos escaparates y por lo tanto son más sensibles, ¿no? Aprovechemos todos en conjunto este mecanismo, esta herramienta, y naturalmente que los 9 titulares y suplentes estamos plenamente y confiar, todos ustedes, por supuesto. Confiar en el Consejo Consultivo que haga bien su labor. Moisés, gracias por haber estado con nosotros. Un honor, mi querido Enrique, muchas gracias a todos y también un abrazo al auditorio. Nos vamos mañana, te recuerdo que estamos aquí a las 9 de la mañana. Mañana es la glosa ciudadana del gobernador del estado, aquí muy cerquita en el centro Mind. Vamos a estar platicando de ese tema y más asuntos relacionados con el día a día de nuestra entidad. Soy Enrique Tucen y hasta mañana a las 9.